Damas y caballeros, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuál es el país con la comida más deliciosa, la gente más cálida, la historia más rica y noches que vibran con una energía inigualable? Este año, 20 millones de extranjeros visitarán esta nación. Al salir del aeropuerto, los recién llegados se quedan boquiabiertos, sacuden la cabeza, incrédulos, y murmuran: ¿acaso este país viene del futuro? 8 de cada 10 afirman que volverán en menos de un año. ¿Qué es exactamente lo que ven? Las 10 cosas que han dejado en shock a 20 millones de visitantes. Esa increíble historia se revela ahora mismo. En 2026, se proyecta que el número de turistas extranjeros que visitarán México superará por primera vez los 20 millones. 20 millones, una cifra que representa casi el 15% de la población total del país. Personas que cruzan el planeta en avión para descubrir esta vibrante nación. El año pasado, casi 19 millones nos visitaron, superando fácilmente el récord previo a la pandemia. El gobierno, impulsado por este éxito, ha declarado que buscará alcanzar los 30 millones para el año 2030. En las comunidades de viajeros en línea, México se ha posicionado como un destino imprescindible antes de morir. En YouTube, videos titulados "Cosas que me sorprendieron de México" acumulan decenas de millones de vistas. No es Europa, no es Estados Unidos, es México, pero por un momento, cierren los ojos. Imaginen la década de 1980, en un foro económico internacional. Un representante mexicano sube al podio. En ese instante, varios diplomáticos empiezan a recoger sus documentos, listos para irse. En los pasillos, circulaba un chiste cruel. Para encontrar a México en un mapa de potencias económicas, necesitas un microscopio. Eran los años de la década perdida. La crisis económica había golpeado la tierra, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y polvo. Para muchas familias, 3 comidas al día eran un lujo. Un plato de frijoles con tortillas era a menudo la cena para todos. Los niños corrían descalzos por las calles sin pavimentar, y las madres, desde el amanecer, lavaban la ropa a mano en los lavaderos. Los expertos sentenciaban: ese país no podrá levantarse por sí mismo. Sin embargo, 70 años después de su gran auge industrial y 40 después de aquella crisis, los extranjeros que llegan a esta nación se quedan con los ojos como platos desde el momento en que salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se quedan boquiabiertos, sacuden la cabeza y murmuran: ¿en serio este país no viene del futuro? ¿Qué es lo que ven? Hoy les mostraré, una por una, las 10 cosas que han impactado a 20 millones de extranjeros. Y dentro de esas 10 cosas se esconde el milagro forjado con el sudor y las lágrimas de ustedes. ¿Lo recuerdan? Hubo un tiempo en que las calles se vaciaban al anochecer. Durante décadas, la vida nocturna en muchas ciudades era limitada, casi inexistente. Las calles estaban escasamente iluminadas, los callejones eran como boca de lobo, y era natural tener miedo a la oscuridad. No fue hasta mucho después que las ciudades comenzaron a iluminarse y a vivir de noche. Pero, ¿cómo es México ahora? Escuchemos la historia de Alejandro, un joven de 24 años de Brasil. En São Paulo, después de las 9 de la noche, no salgo. Es peligroso. Si caminas con el celular en la mano, una motocicleta puede pasar y arrebatártelo. Es el día a día en mi ciudad. Esa fue la primera noche de Alejandro en la Ciudad de México. Su amigo mexicano le dijo de repente: «Vamos a Chapultepec». Alejandro pensó para sus adentros: ¿ir a un parque de noche? ¿Está loco? Pero al llegar al bosque de Chapultepec, el panorama era completamente diferente. Eran las 11 de la noche y había gente corriendo. También había ciclistas. Vio a una familia sentada en el pasto, comiendo esquites y papas. Entre las parejas que paseaban, las risas flotaban sobre el lago. Las luces del castillo se reflejaban brillantes en el agua. Alejandro cuenta que se quedó allí, de pie, mirando la escena atónito durante un buen rato. En ese momento se dio cuenta: este es un país donde la noche no se teme. También está la historia de Sara, una mujer de 30 años de la India. En Delhi, jamás caminaría sola de noche. En México, puedo caminar sola a casa a la 1 de la madrugada y no tengo miedo. Y lo más importante es que las personas con las que me cruzo no me hacen sentir amenazada.
Eso es la verdadera seguridad. Las cifras lo confirman. En los índices de seguridad publicados anualmente por agencias internacionales, las principales ciudades de México, en sus zonas turísticas y residenciales, se mantienen consistentemente como unas de las más seguras de América Latina, y a nivel mundial se encuentran en una posición respetable. La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en estas zonas es de 0.6 casos. Para que se entienda mejor, en una ciudad de 100,000 personas, es posible que no ocurra ni un solo homicidio en un año. En Estados Unidos, un país considerado desarrollado, esta cifra es de aproximadamente 6 casos, 10 veces más que en estas zonas de México. Pero no es solo la seguridad. Hay un experimento que los youtubers extranjeros adoran hacer en México. Dejan una laptop sobre la mesa de una cafetería en La Condesa o Polanco, y se van. Simplemente la dejan y se alejan. Observan durante una hora. Si hicieran esto en Londres o en Roma, la laptop desaparecería en menos de un minuto. Los carteristas están al acecho. ¿Y en México? Después de una hora, la laptop sigue exactamente en el mismo lugar. Nadie la toca. A lo sumo, un mesero se acerca y la mueve con cuidado a un lado. Cuando estos videos se publican en YouTube, reciben miles de comentarios. ¿Es esto un país del planeta Tierra? Los mexicanos tienen la honestidad integrada de fábrica. Los extranjeros incluso le han puesto un nombre a este fenómeno: la conciencia M. Para nosotros esto es algo normal, ¿verdad? Dejar la bolsa en una silla para apartar lugar mientras vamos al baño o pedimos un café. Pero en el resto del mundo, eso no es normal. Es un milagro. Es gracias a que ustedes han trabajado día y noche, pagado sus impuestos y construido una nación, que esta seguridad es posible. Hemos atravesado la oscuridad de tiempos difíciles para convertirnos en un país con una de las noches más vibrantes y seguras del mundo. Pero hay algo más que deja a los extranjeros boquiabiertos, justo después de la seguridad. Comienza en el momento en que abren la puerta de un restaurante. Recuerden, por favor, esa mesa familiar donde un plato de arroz y frijoles era el centro de todo. Como guarnición, a lo mucho, había un poco de salsa. La carne solo se veía en las fiestas. Para que los niños comieran un bocado más, la madre dejaba su cuchara disimuladamente. El padre hacía lo mismo. «Ya estoy lleno», decía mientras solo tomaba el caldo, dándonos la espalda. Esa mano que se ajustaba el cinturón a escondidas de la familia. Seguro que muchos todavía lo tienen grabado en la memoria. Pero, ¿qué sucede ahora cuando un extranjero entra en un restaurante mexicano? Esta es la historia de David, un londinense de 31 años. En Londres, hasta el agua en un restaurante se paga. Un trozo de pan tiene un costo adicional. La primera vez que se sentó en una fonda mexicana, antes siquiera de ordenar, pequeños platillos comenzaron a llegar a su mesa. Totopos, salsa verde, salsa roja, pico de gallo, guacamole, chiles en vinagre. 6 variedades llenaron la mesa en un instante. David, desconcertado, preguntó: «¿Cuánto cuesta esto?». La mesera respondió con una sonrisa: «Es cortesía de la casa». David miró los platillos, atónito, pero el verdadero shock vino después. Se terminaron los totopos. Le trajeron más. La salsa también se rellenó. Sin que él dijera nada, el personal notaba los platos vacíos y los volvía a llenar. Esa noche, David no pudo dormir en su hotel, no por estar lleno, sino por el choque cultural. También está la historia de Raj, un joven de 26 años de la India. Pidió un pozole que resultó ser tan picante que le ardía la lengua. El sudor le perlaba la frente y sus ojos se enrojecieron. El dueño del lugar lo vio, y sin decir palabra, fue a la cocina. Un momento después, regresó con un vaso de horchata fría. «Es un regalo», le dijo. Raj bebió el agua fresca de un trago. Al pagar la cuenta, el costo de la horchata no estaba incluido. El dueño le dijo: «No se preocupe. Vuelva pronto». Raj dice que con ese simple gesto, se convirtió en un cliente fiel. En su país, hasta un vaso de agua se cobra. Y aquí le regalaron una bebida que ni siquiera había pedido. Comparemos esto con cifras. En Estados Unidos, si pides una comida de $30, la cosa no termina ahí. Se añade el impuesto, alrededor del 10%. Luego, la propina, un mínimo del 18% al 20%. Y el agua embotellada se paga aparte. El total supera fácilmente los $40. En México, pagas exactamente los 300 pesos que dice el menú. Y todo lo demás está incluido.
Las salsas son ilimitadas, no hay propina obligatoria, y el agua de sabor a menudo es rellenable. Si un extranjero intenta dar una propina excesiva, es común que el mesero la rechace amablemente diciendo: «No se preocupe, joven, así está bien». ¿Se imaginan los sorprendidos que se quedan al ver esto? Cuando en una taquería pedimos más cilantro, cebolla y salsas para nuestros tacos, somos conscientes de que este pequeño gesto, en la mayoría de los países del mundo, ¿es un lujo por el que hay que pagar religiosamente? Fue gracias a que superamos tiempos de escasez que ahora podemos disfrutar de esta abundancia en nuestras mesas. Es una riqueza nacida de su hambre de antaño, y la fuerza de esta mesa ha cruzado fronteras. El tequila y el mezcal mexicanos se exportan a más de 140 países. Los aguacates de México dominan el mercado estadounidense con una participación de más del 80%. Es el líder indiscutible. El sabor casero que comenzó con un mole de la abuela ahora está conquistando el mundo. Pero bueno, salimos del restaurante. Lo que realmente deja pasmados a los extranjeros viene a continuación. En el momento en que tocan la pantalla de su smartphone, la magia comienza. ¿Recuerdan al vendedor de tamales del barrio? El sonido de su pregón a lo lejos hacía que los niños abrieran la puerta de golpe y salieran corriendo. El día de pago del padre, la madre pedía unos tacos al pastor de la taquería de la esquina. El aroma de la carne asada que inundaba la casa dibujaba una sonrisa en el rostro de toda la familia. Preparar los tacos, morder la tortilla crujiente, un simple plato de tacos, era la mayor fiesta en casa. En aquel entonces, el delivery se limitaba a los tacos o la pizza del barrio, y solo dentro de un radio muy limitado. Ahora, miren el servicio de entrega a domicilio en México. Esta es la historia de Lucas, un alemán de 31 años. En Alemania, si pides una pizza, tarda 45 minutos como mínimo. A menudo, más de una hora. Y muchas veces llega fría. Además, hay que pagar una tarifa de envío y dar propina. La primera vez que Lucas pidió tacos al pastor en México, abrió una aplicación. Eligió su orden. Presionó el botón de pagar. 23 minutos después, sonó el timbre. Los tacos llegaron calientes, con la carne jugosa y las tortillas suaves, como si acabaran de salir del trompo. Pero lo que más sorprendió a Lucas fue otra cosa. La pantalla de la aplicación mostraba la ubicación del repartidor en tiempo real. Ya salió de la taquería. Está llegando a mi edificio. Está subiendo por el elevador. Todo se veía en la pantalla. Lucas, sacudiendo la cabeza, dijo: «Esto no es delivery, es magia». En Estados Unidos o Europa, el concepto de entrega a domicilio es limitado. Pizza o comida china, y poco más. El tiempo de espera promedio es de más de una hora. Y hay algo realmente aterrador. En Estados Unidos, al precio de la comida se le suma la tarifa de envío, una tarifa de servicio y la propina para el repartidor. Hay innumerables casos de hamburguesas de $15 que terminan costando más de 30. El envío cuesta más que la comida. Y en México, si a las 10 de la noche se te antojan unos chilaquiles, llegan en 30 minutos. Si quieres un pozole, unos cuantos toques en la app y listo. Si pides el súper en la madrugada, por la mañana tendrás fruta fresca en tu puerta. ¿Saben cuántas aplicaciones de delivery existen? Sumando las principales, los usuarios mensuales superan los 27 millones. Más de la mitad de la población con acceso a Internet usa estas apps cada mes. Y hay una experiencia que se ha vuelto legendaria entre los extranjeros. ¿Saben cuál es el número 1 en la lista de deseos de los turistas en México? No es visitar Chichén Itzá. Tampoco es ir a las playas de Cancún. Es pedir tacos y cervezas en el Parque México. Sentarse en el césped en medio de la ciudad. Pedir tacos por una app y recibirlos en menos de 30 minutos para disfrutarlos con una cerveza. Para los extranjeros, esta es una experiencia de ensueño. Estás sentado en un parque y te llega la comida. A tu ubicación exacta, en medio de un parque público. Jessica, una australiana de 32 años, lo probó y subió una foto a Instagram. Pedí tacos sentada en el césped en la Condesa y llegaron en 20 minutos. En Sydney, una pizza a mi propia casa tarda una hora. En México, te entregan en un parque. Este país está en otra dimensión. Amigos, esta es la cultura del delivery que nació del carrito de tamales. De aquellos tiempos en que un repartidor llevaba 3 órdenes de tacos en su motocicleta,
Hemos pasado a un mundo donde 27 millones de personas pueden recibir cualquier cosa con un solo dedo. Esa cultura impaciente del ándele, joven, rápido, ha creado una revolución logística que el mundo envidia. Pero si el delivery es sorprendente, hay algo que asombra aún más a los extranjeros. Al bajar las escaleras, se despliega otro mundo. ¿Lo recuerdan? En los años 70, tomar un autobús en la Ciudad de México era una batalla, apretados como sardinas en lata. Si un brazo se te quedaba atascado, tenías que aguantar así hasta la siguiente parada. El cobrador gritaba, «Recórranse para atrás», y el autobús arrancaba antes de que la puerta se cerrara. El aire acondicionado era un sueño. En verano, solo entraba el viento caliente y contaminado por las ventanas abiertas. Había gente que se caía al intentar subir. Eso era el día a día. Y ahora, ¿qué pasa cuando un extranjero toma el metro de la Ciudad de México por primera vez? Esta es la historia de Thomas, un alemán de 31 años. La primera vez que tomó la línea 12 del metro, se quedó paralizado cuando se abrieron las puertas de cristal del andén. El aire acondicionado funcionaba a la perfección. Vio un letrero que indicaba que en invierno los asientos tenían calefacción, purificadores de aire en el techo, pantallas que mostraban en tiempo real el tiempo restante hasta la siguiente estación. La primera frase de Thomas fue, «Esto no es un metro, es una nave espacial». En su ciudad natal, Berlín, un retraso de 10 minutos en el metro era algo cotidiano. Era común que en invierno la calefacción se averiara y los pasajeros tiritaran de frío. Y el Tube de Londres, algunas de sus líneas tienen más de 150 años, y en verano, la temperatura dentro de los vagones puede superar los 40 grados. Todavía hay vagones sin aire acondicionado. Y el metro de Nueva York, un video de ratas corriendo por las vías, se hizo viral en redes sociales. Las estaciones huelen mal y en muchas ni siquiera hay anuncios de retrasos. Pero, ¿cómo es el metro de la Ciudad de México? Este sistema gigantesco, utilizado por un promedio de 4.6 millones de personas al día, funciona con una precisión casi milimétrica en sus horas pico. Los trenes llegan cada 2 o 3 minutos. La palabra espera casi no es necesaria. Y hay algo más que deja a los extranjeros en estado de shock. El transbordo. Bajas del autobús y tomas el metro. Bajas del metro y tomas otro autobús. Y no pagas una tarifa adicional. Si haces el transbordo en menos de 30 minutos, la tarifa básica se mantiene. Con una sola tarjeta, puedes recorrer toda la Ciudad de México. Claire, una francesa de 28 años, al descubrir esto, hizo cálculos. En París, su gasto mensual en transporte era de unos 90 euros, más de 800 pesos. En la Ciudad de México, recorriendo la misma distancia, gastaba menos de la mitad. Claire escribió en sus redes sociales, «Después de conocer el costo del transporte en México, no quiero volver a París, pero no es solo el precio. Dentro de las estaciones del metro de la Ciudad de México, hay baños, gratis. Hay Wi-Fi, también gratis. Las puertas de andén protegen la seguridad de los pasajeros. Hay zonas designadas para sillas de ruedas. Y casi todas las estaciones tienen elevadores. Hay señalización en braille para personas con discapacidad visual, pantallas para personas con discapacidad auditiva, e incluso desfibriladores de emergencia en cada estación. El señor Tanaka, un empresario japonés de 45 años, después de viajar en el metro de la Ciudad de México, dijo, «Pensaba que el metro de Tokio era el mejor del mundo. Después de usar el de la Ciudad de México, mi opinión ha cambiado, especialmente el sistema de transbordo y la estructura de tarifas. La Ciudad de México está por delante». ¿Saben cuál es la longitud total de la red del metro de la Ciudad de México, incluyendo el área metropolitana? Supera los 226 kilómetros. Es una de las más grandes del mundo, y esta red colosal funciona casi sin errores desde el primer tren de la mañana hasta el último de la noche. Gracias a aquellos días en que ustedes viajaban apretados en un autobús, con un brazo inmovilizado, hoy los extranjeros suben al metro y se maravillan. Este sistema, que ningún ciudadano de otra metrópoli disfruta de la misma manera, México lo construyó en poco más de medio siglo. Pero bueno, salimos del metro. Hay otro momento en que los extranjeros se quedan con los ojos como platos. Son las 2 de la madrugada, y las calles están iluminadas. 2 a.m., en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ryan, un canadiense de 26 años, salió de su hotel y empezó a caminar.
No podía dormir por el jet lag. Si estuviera en Vancouver, a esa hora lo único abierto sería una gasolinera. Las calles estarían oscuras y no sería recomendable caminar solo, pero la Ciudad de México era diferente. Caminó 50 metros y vio un Oxixo. La luz fluorescente iluminaba brillantemente la calle. Entró y encontró sándwiches, burritos, sopas instantáneas, fruta, galletas. Había un microondas para calentar la comida al instante. Podía comprar un cargador, sacar dinero del cajero automático y hasta enviar un paquete. También podía pagar las facturas de servicios públicos. Ryan compró 2 gansitos y una Coca-Cola y se sentó en una mesita afuera. Enfrente vio otro Exo. Giró la cabeza y vio otro al final de la calle. Ryan sonrió, tomó una foto y la subió a Instagram. Son las 2 a.m. y veo 3 OXXOs. México es un país que no duerme. ¿Saben cuántos OXXOs hay en todo México? Más de 20. 0, 0, 0. Es una de las densidades de tiendas de conveniencia más altas del mundo. Y estas tiendas no solo venden productos, son centros de servicios, recepción de paquetes, pago de facturas, retiros de efectivo, recargas de tarjetas de transporte e incluso depósitos bancarios. ¿Saben cómo llaman a esto los extranjeros? No es una tienda de conveniencia, es un mini ayuntamiento. ¿Recuerdan la tiendita de la esquina? En sus estantes de madera había chicharrones, dulces y chocolates. En el refrigerador había Boing y jarritos. La tienda cerraba al atardecer y los domingos no abría. Si necesitabas algo urgente, tenías que tocar la puerta de un vecino. Esa tiendita de la esquina se ha transformado en un espacio multifuncional que nunca apaga sus luces. Pero la cultura de 24 horas en México no termina en el OXXO. A la 1 a.m., los gimnasios están abiertos. A las 3 a.m., hay gente en los vapores y saunas. A las 4 a.m. las taquerías y pozolerías encienden sus luces. Frente al vapor que emana de un caldo humeante, se sientan taxistas, oficinistas que terminan su turno y turistas extranjeros. Jessica, una australiana de 34 años, lleva un mes en la Ciudad de México y está completamente fascinada con esta cultura de 24 horas. En Sydney, la mayoría de las tiendas cierran a las 5 de la tarde. Muchas cafeterías bajan la persiana a las 3 p.m. Si no es viernes por la noche, el centro de la ciudad es silencioso. Jessica dice, ¿saben qué es lo más difícil de volver a Australia después de vivir en México? Que a las 9 de la noche no puedes hacer absolutamente nada. En México, si quieres, puedes comer, hacer ejercicio, lavar la ropa o enviar un paquete a cualquier hora de la madrugada. Una vez que experimentas esto, es difícil vivir en otro país. Medios de comunicación internacionales también han destacado esta cultura. Para los mexicanos, el concepto de horario comercial parece no existir. Este país no duerme, y detrás de estas 24 horas hay personas que las sostienen. El empleado que atiende el OXXO de madrugada, el dueño del restaurante que empieza a preparar el pozole a las 4 a.m., el conductor del camión de reparto nocturno. Si este país funciona 24 horas, es porque alguien está ahí, aguantando en silencio durante esas horas. Los extranjeros se maravillan con la luz fluorescente del OXXO, se asombran con el vapor de una taquería de madrugada. Pero el momento en que realmente quedan en shock es cuando se dan cuenta de que todo esto se mantiene los 365 días del año, sin descanso. No hay ningún otro país en el mundo así. De una época en que solo había una tiendita de la esquina, hemos pasado a una ciudad con más de 20, 000 OXXOs, que nunca apagan sus luces, y una metrópoli que funciona 24 horas. Este cambio no ocurrió por sí solo. Fue posible porque alguien veló durante esas madrugadas. Pero, mientras los extranjeros se sorprenden bajo la luz de un OXXO, hay un momento en que se quedan realmente boquiabiertos. Es cuando se sienten mal. Brandon, un estadounidense de 38 años de Texas, llevaba 10 días en la Ciudad de México cuando sintió un dolor en la garganta como si le cortaran con un cuchillo. La fiebre le subió a más de 38 grados. Buscó en internet una farmacia con consultorio cerca de su hotel. Encontró una a 7 minutos a pie. Entró sin cita previa. En la recepción, esperó 10 minutos. El médico le revisó la garganta, le hizo un diagnóstico y le escribió una receta. Tiempo de consulta: unos 8 minutos. Brandon fue al mostrador a pagar, y en el recibo ponía: consulta, 50 pesos. Revisó el recibo 2 veces.
Pensó que había leído mal el número. 50 pesos, unos $2.5. Para recibir la misma consulta en Texas, ¿qué tendría que haber hecho? Primero, llamar a su médico de cabecera. La cita más próxima sería en 2 semanas. Después de esperar 2 semanas, al entrar en la consulta, incluso con seguro, su copago sería de entre $30 y $75. Sin seguro, solo la consulta costaría entre $200 y $350. Y el costo de los medicamentos es aparte. Brandon fue a la farmacia, que estaba justo al lado. Entregó la receta. El farmacéutico preparó los medicamentos en unos 5 minutos. Costo de los medicamentos: 150 pesos, unos $8. Brandon, con la bolsa de medicamentos en la mano, llamó a su esposa de camino al hotel. Cariño, acabo de ir al médico. La consulta y los medicamentos me costaron 200 pesos en total, menos de $12. Al otro lado del teléfono, escuchó la voz de su esposa. ¿Estás seguro de que era un hospital de verdad? Sí, era una clínica de verdad. México tiene un sistema de salud público y uno privado muy accesible. Para los extranjeros, los costos del sistema privado son increíblemente bajos. Una consulta con un especialista, pruebas, recetas, todo está incluido a un precio razonable. Y el verdadero poder del sistema médico mexicano se revela no en las pequeñas clínicas, sino en los grandes hospitales. Comparemos el costo de una resonancia magnética. En Estados Unidos, sin seguro, cuesta en promedio varios miles de dólares. En México, en un hospital privado, puede costar entre $200 y $400. Una cirugía de apendicitis es aún más sorprendente. En Estados Unidos, el promedio es de $33,000. En México, en un hospital privado de alta calidad, puede costar entre $1,500 y $3,000. Puede que no se hagan una idea de la magnitud de esta diferencia. En pocas palabras, con lo que cuesta una cirugía de apendicitis en Estados Unidos, en México podrías operarte, vivir un mes en la Ciudad de México y comer tacos de barbacoa todos los días, y aún te sobraría dinero. Según las estadísticas de la OCDE, el número de camas de hospital por cada 1,000 habitantes en México es competitivo, pero lo que destaca es la accesibilidad. Rachel, una enfermera de 42 años de Reino Unido, visitó un hospital mexicano y dijo: en Londres, para hacerte una resonancia magnética de rodilla a través del Servicio Nacional de Salud, la lista de espera es de 6 a 12 semanas. Si tienes prisa, tienes que ir a un hospital privado y pagar unos $200. En México, llamé y me la hicieron en 3 días. El costo fue de $250. Soy enfermera, y esto es realmente impactante. Hubo un tiempo en que tener un centro de salud en el pueblo era una bendición. El médico era una figura tan importante que todo el pueblo lo conocía. Si un niño se enfermaba, su madre lo cargaba en la espalda y caminaba kilómetros hasta el pueblo más cercano. Si no había dinero para el hospital, se aguantaban en casa, y si se curaban, era por pura suerte. ¿En qué se ha convertido ese país ahora? En 2026, se espera que el número de pacientes extranjeros que visitan México supere el 1.000.000 por primera vez. 1.000.000 de personas, solo el gasto en turismo médico superó los $2.000 millones. Jeques de Medio Oriente, magnates rusos, ejecutivos de Silicon Valley, todos vuelan a México para hacerse chequeos médicos. Un país al que el mundo acude cuando está enfermo. Un país que pasó de tener un solo centro de salud a ser una potencia médica a la que el mundo hace fila para visitar. Esto no se creó de la nada. Es el resultado del esfuerzo acumulado de los médicos que cuidaban a los pacientes toda la noche en las zonas rurales y de cada ciudadano que ha contribuido a construir este sistema. Brandon, al terminar su viaje en México y regresar a Texas, escribió una larga publicación en un foro de Internet. El título era: Después de experimentar el sistema de salud mexicano, me avergüenzo de Estados Unidos. Pero bueno, salimos del hospital. Hay otro momento en que los extranjeros no pueden cerrar la boca. Es cuando sacan su smartphone. Ahí es donde se revela el verdadero poder de este país. Imaginen por un momento. Se levantan por la mañana y tienen que ir al banco, pero abren la cartera y no tienen ni un solo billete. En un país normal, esto sería un gran problema. Pero en México, nadie se asusta. ¿Por qué? Porque aunque no tengas efectivo en la cartera, puedes pasar el día sin ningún problema. ¿Qué significa esto?
que en México, el porcentaje de pagos en efectivo es de los más bajos de la región. El resto se paga con tarjeta o con el smartphone. En pocas palabras, de cada 10 veces que gastas dinero, 9 puedes hacerlo con un simple movimiento de dedo. México es uno de los países que avanza más rápido hacia una sociedad sin efectivo. James, un británico de 37 años, el primer día que llegó a México, compró una botella de agua en un Oxxo. Cuando sacó un billete de 200 pesos, el cajero pareció sorprendido por un momento. Ah, efectivo, esa simple frase dejó a James en shock. En Londres, si una tienda no acepta efectivo, todavía es noticia. Pero en México, pagar con efectivo empezaba a ser el paisaje menos común. Lo más sorprendente vino después. James fue a una cafetería, y no había nadie en el mostrador. En su lugar, había una gran pantalla, un kiosco. En otras palabras, una máquina de autopedido. Tocando la pantalla, eliges tu menú, acercas tu tarjeta o teléfono, y el pago se realiza. Obtienes tu Jonafé sin haber cruzado una sola palabra con nadie. ¿Saben cuántos de estos kioscos hay en México? Cientos de miles, en cadenas de comida rápida, cafeterías, cines, hospitales, aeropuertos, casi en todas partes hay una de estas pantallas. Una encuesta reveló que más de 9 de cada 10 mexicanos han usado un kiosco. James dijo, los mexicanos no se sienten incómodos hablando con máquinas. A mí al principio me dio un poco de miedo, pero para ellos era de lo más natural. Pero el verdadero shock no estaba en la tienda, sino dentro del smartphone. La tasa de penetración de smartphones entre los adultos mexicanos es de casi el 90%, y con este pequeño dispositivo se resuelve casi toda la vida cotidiana. Trámites bancarios, abre la app. Un taxi, pídelo por la app. Una cita en el hospital, la app. Incluso documentos del gobierno, descárgalos con la app. Hagamos una breve comparación con otros países. En Berlín, para obtener un certificado de empadronamiento, tienes que pedir una cita en el ayuntamiento, y esa cita puede tardar 2 semanas, o incluso más de un mes. En las grandes ciudades, esperar semanas por un documento es algo normal. Tienes que ir en persona, tomar un número, esperar, llenar formularios, sellarlos y salir. En México, entras al portal del gobierno. Tu acta de nacimiento la obtienes en 3 minutos, a las 3 de la mañana. Un domingo. Los 365 días del año, 24 horas al día. Puedes obtener un documento oficial desde la cama, en pijama. Este sistema es tan impresionante que la ONU evalúa cada 2 años los gobiernos electrónicos de 193 países. México ha destacado en el ranking de servicios en línea, especialmente a nivel de participación ciudadana. En la evaluación de gobierno digital de la OCDE, ha obtenido altas calificaciones consecutivamente. En pocas palabras, México tiene uno de los sistemas de gobierno más inteligentes del mundo. Emily, una estadounidense de 28 años, mientras vivía en la Ciudad de México, tuvo esta experiencia. Pidió un americano en una cafetería y pagó con Mercado Pago. Tomó el autobús acercando su smartphone. Para el almuerzo, pidió un pozole en un kiosco. Por la tarde, descargó un documento que necesitaba del portal del gobierno. Y por la noche, pidió tacos por una app de delivery. En todo el día, no abrió la cartera ni una sola vez. Emily llamó a su amiga en Estados Unidos y le dijo, hoy no toqué el efectivo en todo el día, y no tuve ningún problema. Su amiga respondió, ¿es eso posible? Sí, es posible. En México es posible. Amigos, hace solo unas décadas, para ir al banco había que pedir permiso en el trabajo. Para sacar un documento en una oficina de gobierno, había que hacer fila durante 1 hora. Para enviar dinero, había que sentarse en la ventanilla del banco y pagar una comisión. Muchos recordarán esas molestias. Pero ahora, haces transferencias desde la cama, descargas documentos mientras caminas y compras un café sin decir una palabra. Lo digital en este país no es una simple muestra de tecnología, es la comodidad en la vida diaria. Es ahorrarle tiempo a cada ciudadano. Lo que impacta a los extranjeros cuando vienen a México no son los rascacielos imponentes. Es la vida cotidiana de este país que funciona con un solo smartphone. Pero detrás de toda esta tecnología conveniente, hay algo más profundo. Algo que la tecnología por sí sola no puede explicar. Algo único de los mexicanos. En la siguiente historia, revelaremos ese secreto. Amigos, hasta ahora han escuchado 9 historias.
La seguridad nocturna, la comida abundante, el delivery, el transporte, las tiendas de conveniencia, la cultura 24 horas, los hospitales, la sociedad sin efectivo, el gobierno digital. Todos sistemas asombrosos. Pero si le preguntas a un extranjero, ¿qué es lo que más te impactó de México? La respuesta que recibes es inesperada. No es el sistema, es la gente, los mexicanos. Les contaré la historia de Sofía, una canadiense de 33 años. En su segundo día en la Ciudad de México, se perdió en el centro histórico. Estaba mirando Google Maps, pero no entendía los nombres de los callejones. En ese momento, una mujer que pasaba a su lado se detuvo. Sofía preguntó en inglés, «Disculpe, ¿conoce este hotel?» La mujer sacó su teléfono y abrió una app de traducción. Luego, comenzó a caminar con ella. Sofía intentó detenerla. No, está bien. Solo dígame la dirección. Pero la mujer negó con la cabeza y le mostró la frase traducida en su teléfono. «El camino es complicado. Yo la llevo». La mujer caminó con ella durante 5 minutos hasta la puerta del hotel. Luego, se despidió con la mano y se fue. Ni siquiera le preguntó su nombre. Sofía se quedó en el lobby del hotel, atónita, durante un buen rato. No hice nada por ella. ¿Por qué me ayudó tanto? Esta no es solo la experiencia de Sofía. Un turista extranjero se resbaló y cayó en las escaleras del metro. En ese instante, la gente a su alrededor corrió a ayudarlo. Alguien recogió sus cosas esparcidas. Otro lo ayudó a levantarse, y un tercero le preguntó en inglés si estaba bien. El extranjero escribió más tarde, «Caí durante 3 segundos, pero 10 personas vinieron a ayudarme. En mi país, si te caes, la mayoría de la gente simplemente sigue de largo». Amigos, esta no es la historia de personas extraordinarias, es la historia de mexicanos comunes y corrientes. Hay casos aún más sorprendentes. En 2023, 2 turistas estadounidenses llegaron a una estación de policía en la Ciudad de México. Con un inglés entrecortado, dijeron, «Perdimos nuestra cartera». La policía les preguntó de dónde venían, de Estados Unidos. En ese momento una sonrisa se dibujó en el rostro de un oficial. Resulta que en esa estación había un policía bilingüe. La conversación continuó en inglés. Habían perdido la cartera en el autobús del aeropuerto al hotel. Dentro había $500 en efectivo. Inmediatamente, contactaron a la compañía de autobuses y descubrieron que el conductor del autobús había encontrado la cartera y la estaba guardando. Los $500 estaban intactos, ni un centavo menos. Cuando las turistas recuperaron su cartera, se desplomaron en el suelo de la estación de policía. Llorando, dijeron, «Pensamos que nunca la encontraríamos. Este dinero era para todo nuestro viaje. Ya lo dábamos por perdido». Los mexicanos son increíbles. El video que la policía publicó de este evento alcanzó millones de vistas. Amigos, ¿por qué los mexicanos actúan así? Nadie se los ordena. No esperan una recompensa. Caminar 5 minutos con un desconocido. Ayudar a un extranjero que se ha caído. Devolver intacta una cartera con $500. ¿De dónde viene todo esto? Hay una palabra para ello. Una que no tiene una traducción exacta. Es calidez. Es la solidaridad. La calidez, en México, es ofrecerte un plato de comida extra. Es que el vecino haga tamales y te lleve una docena. Es que si ven a un desconocido mojándose bajo la lluvia, le ofrezcan compartir el paraguas. No hay cálculo, no hay una razón. Simplemente se hace. ¿De dónde viene esta cultura? Como les dije al principio, hubo un tiempo en que este país era más pobre que Etiopía en términos de ingreso per cápita. Hubo tiempos de crisis tan severas que la gente apenas tenía para comer. En esos momentos, los mexicanos compartían lo poco que tenían. Existía la ayuda mutua, donde hoy yo te ayudo en tu milpa y mañana tú me ayudas en la mía. No se pagaba con dinero, se pagaba con el corazón. Ese ADN todavía perdura. El hecho de que en un restaurante te rellenen las salsas sin cesar, que puedas dejar tu laptop en una cafetería sin que nadie la toque, que un taxista guarde intacta una cartera con $500. Todo proviene de la misma raíz. La gente que compartía incluso cuando no tenía nada, ahora que vive en un mundo más próspero, comparte aún más. Un bloguero de viajes estadounidense escribió, «La tecnología de México me sorprendió, pero la gente de México me hizo llorar». Amigos, la tecnología se puede aprender. Los sistemas se pueden construir con dinero, pero el corazón de la gente no se puede comprar con dinero.
Ni se puede crear de la noche a la mañana. Se forja a lo largo de 70 años de personas que han llorado juntas, reído juntas y se han levantado juntas. Esa es la verdadera fuerza de los mexicanos. Lo último que impacta a los extranjeros no son las cámaras de seguridad, ni las apps de delivery, ni el metro. Es el corazón de la gente de este país. Ya casi llegamos al final. Unamos las 10 historias para contar la última. ¿Por qué este país se volvió así? Amigos, hoy hemos recorrido 10 historias juntos. Un país que no le teme a la noche. Una mesa con guarniciones infinitas. La entrega de comida caliente con un solo dedo. Un metro que no falla ni por un minuto. Un paraíso de tiendas de conveniencia en cada esquina. Una ciudad que no se detiene a las 3 de la mañana. Un médico que te atiende por $2. Una vida sin efectivo. Documentos oficiales en pijama. Y el corazón de gente que camina 5 minutos con un desconocido. Estas son las 10 cosas que han dejado en shock a 20 millones de extranjeros. Pero queda una pregunta. ¿Cómo fue posible todo esto? Después de las crisis, en esta tierra casi no quedaban edificios, ni carreteras, ni esperanza. Pero sobre esa tierra, la gente se levantó. Se levantaban de madrugada para ir a las fábricas. Ayudaban a sus hijos con los deberes hasta altas horas de la noche. Compartían lo poco que tenían y se preocupaban por el vecino. Incluso en tiempos de escasez, le ofrecían un plato de comida al prójimo. Ese fue el comienzo de este país. Y 70 años después, la economía de este país es una de las 15 más grandes del mundo. Las exportaciones de contenido cultural mexicano superan los $10,000 millones. Un récord histórico. El efecto económico generado por la gastronomía y la cultura mexicana se estima en decenas de miles de millones de dólares. 8 de cada 10 extranjeros que visitan México dicen que volverán en menos de un año. El 45% de los turistas son recurrentes, habiendo visitado el país 3 o más veces en los últimos 3 años. Esto no es simple turismo. Se han enamorado de este país. Si lo piensan bien, las 10 historias de hoy no están separadas, están conectadas. Como la seguridad es buena, se puede ir a un Oxxo de noche. Como la tecnología digital está desarrollada, el delivery llega en 20 minutos. Como el transporte es preciso, se puede llegar rápido al hospital. Como se puede vivir sin efectivo, no hay filas en los kioscos. Como los documentos se obtienen en 3 minutos, no hay que pedir permiso en el trabajo. Y como el corazón de la gente es cálido, te ofrecen más comida, te devuelven la cartera y caminan contigo por la calle. Todo está conectado. Todo nace de una misma raíz. Y esa raíz es el estilo de vida que los mexicanos han construido juntos durante 70 años. Es un sistema creado por la rapidez y la creatividad. Es una cultura forjada por la solidaridad. Es un país construido con el deseo de vivir juntos. A veces, damos por sentado este país. Creemos que es normal que un Oxxo esté abierto 24 horas. Creemos que es normal que las salsas sean gratis. Creemos que es normal caminar solo de noche y estar seguro. Pero 20 millones de extranjeros nos dicen que no es normal. Nos dicen que es un milagro. Así que, por favor, mientras ven este video, piensen por un momento en lo especial que es el país en el que vivimos. Desde ser un país con un ingreso de $67 per cápita hasta convertirse en una nación que atrae a 20 millones de visitantes, en todo ese tiempo estuvieron sus padres, y están ustedes. Es el país que ustedes han construido. Pueden sentirse orgullosos. Si la historia de hoy les ha llegado al corazón, suscríbanse, denle a me gusta y dejen un comentario que diga, ¡Viva México! Gracias.